nos avergoncemos de representar esa derecha moderna. Demasiado tiempo los conservadores en la región hemos estado desamparados. Muchos de los líderes que dicen ser de derecha pero que no lo son, no han tenido la fortaleza de luchar por nuestras culturas. Y México, pueblo de Dios, iluminar para que llegue la luz a nuestro país. Dios nos bendiga, Dios bendiga a México. ¿Qué son las derechas y cómo se conforma su cultura política? ¿Se han fortalecido en el actual contexto político del país? ¿Cómo piensan y actúan las derechas hoy? Estás escuchando Democracias en Disputa, un podcast del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Hola, estimados y estimadas escuchas, bienvenidos a nuestra temporada 2. El día de hoy les traemos un capítulo titulado La derecha y la ultraderecha en Europa, luchas por la hegemonía política y cultural. Yo soy Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, Mars, y me acompaña mi querido colega y amigo Israel Jurado. ¿Cómo estás, Israel? Bienvenido. Hola, Mars, muy bien, muy feliz de estar aquí contigo y con todos nuestros queridos escuchas. Pues vamos a hablar de un tema bastante importante y preocupante a la vez, que es el reposicionamiento de los grupos de derecha y este surgimiento de los grupos de ultraderecha, que en los países de Europa han estado ganando diversos espacios en el ámbito político, en el ámbito social, y han desplazado pues a los partidos socialdemócratas y han convencido al electorado, a la ciudadanía de sus proyectos ultraconservadores. Sí, Israel, tienes toda la razón. Precisamente esto nos hace pensar en qué es lo que motiva este resurgimiento de las derechas y las ultraderechas en Europa, que indudablemente e inevitablemente nos hacen recordar momentos históricos difíciles, ¿no? Del siglo XX, el surgimiento de los fascismos, ¿no? Entonces es importante preguntarnos, ¿no? Estamos ante el resurgimiento de una nueva oleada neofascista, ¿no? Entonces quédese con nosotros, va a estar muy, muy interesante este programa. Y para ello, ¿a quién tenemos como invitado, estimado Israel? Pues ni más ni menos que un gran experto de estos temas y de todo lo que está ocurriendo en esta región del mundo. Me refiero al querido Óscar García Agustín. Óscar García Agustín, profesor investigador de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Aalborg, Dinamarca. Es profesor del Departamento de Cultura y Aprendizaje y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. También trabaja los temas de democracia, migración y sociedad. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes o buenas noches desde acá, desde Dinamarca. Muchísimas gracias, Óscar. Pues estamos muy contentos de tenerte en este podcast, que lo que trata es de desmenuzar hacia dónde van y de dónde vienen las derechas en Europa. Y agradeciéndote de antemano tu presencia, quiero decirte primero, comentarte brevemente que desde México y de América Latina vemos, ¿no?, con preocupación, la verdad, el resurgimiento de estos grupos de derecha y particularmente la ultraderecha, ¿no?, en este llamado viejo continente. Y te preguntaría muy concretamente, ¿qué factores identificas tú que han permitido este auge de las derechas y cómo podemos caracterizar a estos grupos radicalizados? Muchas gracias en primer lugar por la invitación y agradecer también el interés y el esfuerzo que están poniendo para conectar tanto el sur con el norte global y considerar este fenómeno no como una cosa que está sucediendo solo en un país, sino como un fenómeno global que nos afecta de diferentes maneras a todos y que tenemos que pensarlo desde nuestra posición, tenemos que pensarlo globalmente y este diálogo que están abriendo es realmente útil y necesario para poder entender el momento actual. Por eso, de entrada, mi agradecimiento por la invitación y por crear esta plataforma para fortalecer esta conexión y este diálogo. Respecto a la pregunta que comentabas sobre los factores, ¿no? La verdad que la ultraderecha o el resurgimiento de esta ultraderecha es un fenómeno complejo y por eso también las causas que lo motivan también son complejas, ¿no? Si tuviera que simplificar un poco, yo diría que hay tres tipos de crisis, ¿no?, que están detrás de este surgimiento de la ultraderecha. Y la primera crisis es una crisis del capitalismo global. Es una crisis que empieza ya hace unos años más estructuralmente con la crisis de los estados del bienestar en Europa
que se produce un relevo del modelo neoliberal que hace que las prestaciones sociales se reducen, se hacen recortes en educación, en sanidad, en prestaciones públicas, y se crea un nuevo tipo de modelo a nivel nacional, pero que está respondiendo a una lógica global. Y ese capitalismo global, ¿no?, que a partir de los 90 y los 2000 se hace dominante, es lo que empieza a crear un nuevo tipo de división social entre lo que se conoce como los perdedores y los ganadores de la globalización. Entonces introduce una nueva estructura de desigualdad económica global que genera también un nuevo tipo de clase social, o el entendimiento de una clase social que no tiene que ver con los estados de bienestar, sino con la percepción que hay de la globalización como un sistema que genera perdedores a nivel global, o gente que queda excluida, ¿no?, de los beneficios del sistema neoliberal. Entonces yo creo que no se puede separar el surgimiento de las ultraderechas, aunque algunas paradójicamente tienen un programa también neoliberal, de la crisis económica provocada por el neoliberalismo. Otro segundo factor que yo creo donde las ultraderechas están jugando bien, o otra crisis en la que están jugando bien sus cartas, es una crisis política, ¿no?, del sistema político. Se produce también un desgaste de los partidos políticos tradicionales, como hemos visto en todos los países, en que hay procesos de falta de alternativas ideológicas entre el centro-izquierda y centro-derecha, en el que las diferencias programáticas son muy pocos, el modelo económico también es un modelo pactado con bastantes similitudes, y ese tipo de falta de alternativa ideológica, sumada a una coexistencia de los partidos políticos con intereses mediáticos, intereses económicos, en lo que se crea esa especie de cártel, ¿no?, o cartelización de la política, en el que los políticos ya no responden a los intereses de los ciudadanos, sino a los intereses creados por los propios políticos, los entes económicos, los grandes entes mediáticos, hace que se produce esa división, ¿no?, entre la ciudadanía y los partidos políticos como representantes de esa ciudadanía. Y ahí, en esa brecha que se establece, hay partidos que se colocan fuera del sistema político tradicional como outsiders, y la ultraderecha han sido bastante ágiles o inteligentes, por así decirlo, para ocupar ese espacio y presentarse como una alternativa a aquellos políticos que no les interesa a los ciudadanos, sino que solo les interesa reproducir los intereses de los políticos o de las élites económicas o mediáticas. Entonces ahí la derecha sí que ha sabido ocupar, o la ultraderecha ha sabido ocupar ese espacio político con bastante habilidad, ¿no? Y una tercera crisis, que es, ya para ir terminando, que sería una crisis de valores o una crisis de identidades, o una crisis cultural, ¿no?, que se produce por el propio sistema capitalista o sistema capitalismo global, en el que la soberanía, la idea de soberanía nacional se ve un poco debilitada, o se ve bastante debilitada, y eso afecta a cómo se perciben los países como naciones o como comunidades. Y entran otro tipo de factores, como la llegada de inmigrantes, el avance a sociedades multiculturales, y en esta confluencia de factores la ultraderecha se posiciona como aquel actor que es capaz de defender una idea de soberanía como algo homogéneo, que está asociado a unos valores de nacionalistas, de una cultura excluyente, de un conservadurismo también excluyente. Entonces es capaz de redefinir un proyecto ideológico en términos culturales, contrario a algunos de los avances de la globalización, en términos de medio ambiente, en términos de migración, en términos de multiculturalismo, y así propone un modelo alternativo que para mucha gente tiene su lógica como una especie de protección o de seguridad ante todos estos cambios que se están experimentando en los últimos años. Así que, por resumir, yo creo que esa convergencia, ¿no?, de lo económico, lo político y lo cultural explica por qué aparecen estos partidos de ultraderecha en Europa y en otros países del mundo, diría yo también. Ahora, Oscar, todos estos elementos que has mencionado generan una serie de condiciones muy, muy concretas, en las cuales pues, las derechas están evidentemente ganando terreno. ¿Consideras que podemos hablar de un resurgimiento del fascismo o que estamos frente a un posfascismo? ¿Cuáles serían las diferencias, si es que es así? Sí, esa es una buena pregunta que a nosotros como científicos
políticos y sociales nos gusta porque también tiene una pregunta, también es una meta pregunta, una reflexión sobre cómo llamamos no solamente qué está pasando, sino cómo lo llamamos, ¿no? Y es cierto que no es fácil, ¿no? Se puede ver similitudes, o han visto similitudes con el fascismo, pero algunos autores hablan de neofascismo, como una especie de revitalización del fascismo que se conoce en los años 30, los años 40, previo, ¿no?, también a la consolidación de los estados de bienestar en Europa. Otros hablan de posfascismo porque no es el mismo tipo de ideología autoritaria, sino que hay una aceptación de ciertas reglas o democráticas, como la elección de líderes, de democracia interna, aunque limitada, o también de las reglas del juego democrático, ¿no? Presentarse a elecciones, aceptar la legitimidad de algunas de las instituciones, aunque se cuestionen, pero sobre todo una manera de asumir, ¿no?, lo que es el tablero general democrático. Entonces yo creo que o también hay autores, ¿no?, como Casmude, ¿no?, que también habla entre derecha radical o extrema derecha, ¿no?, para decir que hay una diferencia, ¿no?, entre la extrema radical, que se mueve dentro del sistema democrático, y la extrema derecha, que asociamos más con movimientos antidemocráticos que cuestionan no solamente con sus valores, sino también la propia estructura del sistema democrático. Pues yo creo que aquí la división sí se mueve dentro del sistema democrático, en sus mínimos, en su formalismo democrático por lo menos, o si es contra cualquier tipo de construcción institucional democrática, ¿no? Yo creo que en ese sentido estaríamos más cerca del posfascismo, en algo que está emergiendo, que no tenemos muy claro cuáles son las características, que algunos movimientos sí que tienen herencia o conexión con el franquismo, el fascismo, como en el caso de Italia o España, pero otros movimientos de ultraderecha no tienen esa conexión con el fascismo inicial. Entonces tenemos ese tipo de ambivalencia, ¿no?, de conexión, no conexión con esto, pero también una adaptación a las reglas democráticas, ¿no? Tenemos partido como Vox en España que yo diría que tiene mucho contenido que puede ser antidemocrático, pero que se presenta a elecciones, que tiene sus candidatos, que confluye a elecciones autonómicas regionales, entonces acepta mínimamente, ¿no?, lo que es la regla o el marco democrático. Sí, es sumamente interesante lo que comentas, porque nos lleva también de alguna manera a la pregunta: ¿qué tan nuevas, ¿no?, son estas derechas que las hace novedosas? ¿O de qué manera son derechas que reciclan discursos, acciones y estrategias de derechas, por decirlo de alguna manera, viejas, ¿no?, o que han estado presentes históricamente, al menos en Europa? ¿Tú qué opinas? ¿Qué tan novedosas son? ¿O qué tan recicladas son? Sí, yo creo que hay líneas de continuidad si buscamos atrás en la historia, ¿no? Son movimientos de masas, o la idea original no es movilizar a las masas. Vemos también, ¿no?, que ideológicamente, ¿no?, hay una serie de valores que son comparables, ¿no?, como el nacionalismo o ultranacionalismo, también la apelación al conservadurismo, todo el papel de la mujer, esa lucha cultural contra el aborto, los derechos de la mujer. Sí que podemos ver que hay un conservadurismo, nacionalismo, también una xenofobia, ¿no?, que conecta con otros movimientos fascistas de otro momento. Y luego también vemos cuestiones que por la coyuntura y la estructura política y económica son diferentes, ¿no? Yo diría que algo que cambia seguro, ¿no?, con la nueva derecha es el papel de las crisis recientes, ¿no?, la crisis económica del 2008 y la crisis llamada de los refugiados en 2015, ¿no?, en Europa, en el que se radicaliza, ciertas sociedades se radicalizan las posiciones antimigratorias. Y la antimigración es un elemento que define mucho más, ¿no?, este tipo de nuevas derechas como una parte sustancial, ¿no?, de su discurso. Parte del nacionalismo se articula en torno a la exclusión de migrantes, de refugiados. Entonces yo creo que hay una parte económica también en el que la alternativa, igual que al fascismo se responde con una alternativa económica que es el estado de bienestar, en este caso yo no diría que 2008 se responde con un nuevo estado de bienestar o un nuevo acuerdo social. Yo creo que hay una falta de respuesta si miramos también
a la parte de las izquierdas para ver cómo confrontar, ¿no?, este auge de las derechas. Y yo creo que en la primera fase, ¿no?, la fase de principios de siglo del fascismo, sí que se respondió después de la Segunda Guerra Mundial con un modelo de redistribución social, con un nuevo contrato social. Y eso yo creo que falta ahora, ¿no? Y eso crea cierta inseguridad que yo creo que está dando continuidad y alas a este tipo de nueva ultraderecha. Ahora, has hablado de las crisis, ¿no?, de la falta de modelos que respondan a las nuevas necesidades después de esas crisis. El punto es que las derechas han logrado triunfos importantes. ¿Consideras que además, entre otros factores para explicarnos este nuevo posicionamiento, sea, por ejemplo, la debilidad o lo que han dejado de hacer los gobiernos de izquierda cuando han podido estar en el poder político, o qué otros factores económicos consideras que estén involucrados en este proceso? Sí, yo creo que ese me parece un punto de reflexión también autocrítica, ¿no?, que se debe hacer desde la izquierda, no pensar que las derechas es un problema de las derechas. Yo creo que la manera en la que ustedes plantean toda esta discusión sobre la nueva derecha, yo creo que es bastante acertado. Es relacional, no es una cuestión de derechas, es una cuestión de derechas y de izquierdas. La izquierda yo creo que tiene que hacer autocrítica, tanto mirando hacia la centro-izquierda o las socialdemocracias, ¿no? Difícil desligar el surgimiento por ejemplo, de la derecha, la ultraderecha chauvinista, ¿no?, que defiende cierto estado de bienestar, de la crisis de la socialdemocracia. La socialdemocracia primero debilita su propio modelo de protección social, lo cual abre el espacio para que ciertas derechas se autoproclamen defensores de las clases no privilegiadas, de ancianos, marginados siempre que sean nacionales, etcétera, pero no, por supuesto, no inmigrantes. Entonces abre un espacio de chauvinismo, de estado de bienestar. Y luego también la socialdemocracia es incapaz, ¿no?, de generar un modelo como el que comentábamos antes del estado de bienestar, que sea alternativo al centro-derecha. Y esa ambigüedad que genera cuando centro-izquierda y centro-derecha se equiparan, muchos simpatizantes de la ultraderecha lo que ven es que es la alternativa real. La alternativa real es que se coloca fuera de esa alianza o esa convergencia entre el centro-izquierda y derecha, y por eso piensa que es más útil o votar a la ultraderecha, porque ellos sí que van a hacer algo diferente. Entonces, la falta de modelo por parte de la socialdemocracia. Y luego, si vamos a la izquierda que no es la izquierda socialdemócrata, yo creo que también ahí hay que pensar un poco sobre todo las oportunidades perdidas, ¿no? Cuando miramos el caso de Syriza en Grecia o el caso de Podemos en España, aquella coyuntura en que sí que se pudo pensar reconstruir una alternativa a la izquierda que no fuera socialdemócrata, ¿no? Y qué poca, desafortunadamente, ¿no?, qué poca continuidad tuvo ese proyecto, ¿no? En el caso de Grecia, cuando se aceptaron el memorando, ¿no?, de la Unión Europea y se continuaron con las políticas de austeridad. Con el caso de Podemos, ¿no?, las dificultades para asumir todo ese descontento que generó la crisis económica y articular un proyecto novedoso que fuera capaz de competir con una socialdemocracia que ya estaba entonces en decadencia, ¿no? Y podemos ver en el caso de Podemos que al principio toda la indignación social se articula en torno a Podemos, pero cuando Podemos empieza a perder fuerza, otros partidos así de centro-derecha como Ciudadanos primero, de ultraderecha como Vox después, son aquellos partidos, sobre todo Vox luego, que apela a los ciudadanos desencantados, a la indignación social, a la gente que no cree en los políticos, ¿no? Sí, es sumamente interesante, y ya que estamos en este plano más político-electoral, que es otro campo que disputan las derechas, además del que ya mencionaste, el económico y el cultural, y ya que mencionas el caso de Vox, que es un partido que tiene un gran ascenso electoral en España, superando al histórico Partido Popular, ¿qué otros elementos identificas que
qué acciones han realizado estas derechas precisamente para ganar a ese sector del electorado y ser opciones reales de poder, opciones reales de ganar, ¿no? O sea, porque realmente a nosotros desde acá nos parece sumamente interesante, ¿no? Que en tan poco tiempo estas derechas estén ganando ese terreno. Sí, sí es cierto, ¿no? Tampoco necesitan ser organizaciones políticas o una tradición o con una historia organizativa larga, ¿no? Son a veces estructuras montadas en muy poco tiempo que suelen tener un impacto electoral rápido, ¿no? Y el impacto electoral rápido te da dinero, te da la posibilidad de organizar el partido, te da la posibilidad de tener cargos internos y a partir de ahí dar cierta estabilidad. Pero es verdad que son partidos que tienen vida corta, ¿no? Y que responden a una urgencia o un sentido de urgencia social, ¿no? En el caso que comentas de Vox, yo creo que es interesante, ¿no? El ver cómo el Partido Popular, no, aparte de considerarse un partido del establishment y corrupto, etcétera, pero abrió espacios que Vox supo interpretar, ¿no? Como por ejemplo un perfil más xenófobo, abiertamente anti, para canalizar, ¿no? La indignación de ciertas capas de la sociedad, el introducir el antifeminismo de una manera bastante más radical, sin ser tan políticamente correcto, sino tratando de buscar, de hecho, ¿no? una cierta violencia discursiva, un cierto impacto en la opinión pública. O también la manera de identificar lo rural, ¿no? En los espacios rurales como espacios abandonados por los políticos. La política se hace en las ciudades. Los grandes votos y nichos electorales están en las ciudades. Y Vox fue capaz, por ejemplo, de apelar a lo rural, a aquellos pueblos que están abandonados, ¿no? Entonces, también esa capacidad de visibilizar, que igual la izquierda ahí tendría que pensar un poco, hacer autocrítica, cuando se trata de visibilizar actores que no son visibles políticamente, pero ahí la ultraderecha supo identificar grupos invisibilizados, darles visibilidad y voz y tratar de articularlos dentro de su discurso. Entonces han tenido lo que yo diría, han sido capaces de hormonar la derecha, en cuanto a radicalizarla en términos culturales. Han sabido introducir temas nuevos, como por ejemplo lo que comentamos de lo rural frente a lo urbano. Y luego también es una derecha, ¿no? que también ha sabido canalizar a través de líderes carismáticos, ¿no? Un poco sus demandas y también buscar, ¿no? Igual no tener tanto un programa político como tener una especie de idea de nación. Yo creo que eso ha atraído a muchos de los electores, ¿no? Muy bien has planteado cómo la derecha se ha acercado a los grupos vulnerables, ¿no? A grupos que han quedado en esta invisibilización y que ellos eran parte de la fuerza de los grupos de izquierda, otrora, ¿no? Hoy, ante estas nuevas condiciones y esta batalla cultural que bien estás caracterizando, ¿consideras que sería posible una respuesta de igual magnitud, es decir, con esta radicalidad? Exactamente, con esta radicalidad por parte de los grupos de izquierda para seguir dando esta disputa? Sí, yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? En el famoso ¿qué hacer? Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Y es verdad que autoras como Chantal Mouffe o Nancy Fraser, ¿no? han hablado de vamos a responder a este populismo de derechas con un populismo de izquierdas, ¿no? Y yo creo que parte de lo interesante de ahí, de la pregunta que formulas, es pensar no desde el dogmatismo o desde el maximalismo, sino pensar desde la realidad existente. Yo creo que la izquierda tiene que hacer su lectura desde las condiciones existentes, ¿no? Aunque no es Europa, pero por ejemplo en el caso de México, como López Obrador supo leer que había la posibilidad de articular un populismo de izquierdas, ¿no? Apelar a lo nacional popular y oponerse a las políticas neoliberales mexicanas. ¿Por qué? Porque supo leer la coyuntura política, económica del momento, ¿no? Yo creo que eso es parte de los deberes, ¿no? Que tiene que hacer la izquierda,
es pensar desde la coyuntura política económica las posibilidades que hay de articular una alternativa. En lo que comentas, yo pienso que sí, la batalla cultural, o lo que llamaba vuelta cultural, es una batalla que la izquierda tiene que tomar. Tiene a veces que discutir cuestiones incómodas, ¿no? Como la cuestión de la seguridad, la migración. Pero son debates que uno no puede evitar, porque cuando se evitan esos debates, la derecha gana. Y si se reproducen los mismos términos en los que habla la derecha sigue ganando. Entonces, pensar desde la radicalidad yo creo que es necesario en este caso. Y si la clase trabajadora siente que falta protección social o económica o cultural, la cuestión de esta izquierda es cómo ofrecer esa protección. No solamente culpar a la ultraderecha de fascista, sino pensar cuál es la alternativa que propone una izquierda cuando el estado de bienestar está debilitado, pero aún así hay una necesidad, ¿no? de protección social o de aumentar la protección económica, ¿no? Tener un programa social o mercado o laboral potente, ¿no? Para la izquierda yo creo que es obligatorio, ¿no? No tanto hablar de clase, igual eso convence a los convencidos, pero sí tener un programa de distribución social o redistribución social y económica que sea eficaz. Ir al nivel de las ciudades, ¿no? ¿Qué está pasando en las ciudades? Si ahí se están produciendo zonas totalmente marginadas que se están separando en las ciudades, ¿cómo intervenir con políticas sociales ahí? ¿Cómo establecer una idea de comunidad que se amplíe y que sea una comunidad incluyente y no se transmita esa idea, ¿no? de que el inmigrante es una amenaza para mi comunidad en mi propio barrio, ¿no? No hace falta ir a la nación, ¿no? Intervenir también en espacios concretos políticos, ¿no? Entonces yo creo que pensar desde la coyuntura y pensar con radicalidad y por qué no cuestionar la agenda que está presentando la ultraderecha, pero sin esquivar los temas que está presentando, ¿no? Sí, Oscar, qué interesante tus planteamientos. Fíjate que ahorita, para argumentar un poquito la pregunta que te quiero hacer, la resumiría así. Hablaste de tres grandes crisis al principio: la económica, la política y la cultural. Yo pienso, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que la crisis pandémica, es que vivimos hace algunos años, reúne de alguna manera las tres crisis, las potencia, las integra, ¿no? De alguna manera, porque eso modificó mucho los discursos y los sentidos comunes que se tienen sobre precisamente la seguridad, por ejemplo, la libertad, la idea del mercado, la idea del Estado, etcétera. La pregunta concreta sería, ¿es posible caracterizar esta coyuntura pandémica como un factor generador de las condiciones de ascenso y auge de estas derechas, particularmente en Europa? Yo creo que es un buen punto, ¿no? No lo había pensado mucho, pero sí que es una especie de llevar el estado de excepción a la normalización de las condiciones de la ultraderecha, ¿no? Y yo creo que también igual muestra también, igual que pasó con la llamada crisis de los refugiados en 2015, yo creo que la situación de la pandemia muestra, tipo como Gramsci decía, ¿no? Eso de las crisis de que ofrecen oportunidades pero también generan monstruos. Esa oportunidad de que la pandemia podía traducirse en un fortalecimiento de lo público, de lo común, del estado de bienestar, y aún así la ultraderecha impone una agenda que comentabas de seguridad, de mercado, de libertad malentendida. Entonces ahí yo creo que sí que es verdad, ¿no? Que la pandemia ha empujado ese tipo de agenda, o se ha llevado también casi de manera superlativa parte de la agenda de la ultraderecha, y también ha incluido o ha aumentado algunos de los mecanismos, ¿no? Todo lo de las fake news o toda la posverdad, el uso de las redes sociales también se potenció, ¿no? Durante el periodo pandémico, y también mostró como una cosa que no se puede tampoco negar a la ultraderecha, es que también tiene su producción de contraconocimiento. Tenían con sus fuentes, venían con su contrainformación, desmentían lo del gobierno, hacían el marco de que lo que era la protección del Estado era un Estado autoritario que quería controlar a los ciudadanos. Entonces realmente mostraron mucha habilidad, ¿no? A la hora de imponer
cierta agenda y luego que tras un momento, por eso lo he comparado con la crisis de los refugiados, que hubo un momento de solidaridad con los refugiados antes de que explotara una parte xenofóbica o racista. Yo creo que en la pandemia hubo un momento comunitario de solidaridad y después hubo un momento, ¿no?, de explosión ultraderechista en el que algunas de los temas de la agenda se potenciaron, ¿no?, durante ese periodo. Y yo creo que lo post-pandémico, temas como la libertad, qué significa libertad, que lo comentabas en tu pregunta, o qué significa seguridad, yo creo que esos han quedado, ¿no? Otras cosas de la pandemia no han quedado, pero cómo la gente percibe qué significa tener seguridad o protección, o qué es mi libertad individual, yo creo que están muy conectadas con lo que se vivió en la pandemia y cómo la ultraderecha canalizó parte de esos discursos, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, ¿no? Lo que has estado comentando, pues no solo conforma una agenda de las derechas que han logrado posicionar de forma bastante exitosa, ¿no?, sino que además tiene fuertes cargas ideológicas, todos estos elementos, ¿no?, como hablan de la inmigración, como hablan de la seguridad. Esto ya lo has mencionado bastante bien, ¿no? Bueno, estamos ante una disputa por los sentidos comunes. Quisiera preguntarte entonces, estimado Oscar, ¿cuáles consideras que son las principales narrativas en esta disputa dentro del campo cultural? ¿Qué las derechas posicionan en sus discursos? Sí, es verdad, ¿no? Y no lo mencioné antes, pero sí es cierto que... ¿Se me oye bien, no? Sí. Sí es cierto que la idea del sentido común yo creo que es importante, ¿no? Lo habéis comentado ya 2 veces en las preguntas y es cierto, ¿no? El sentido común también, como lo entiende Antonio Gramsci, también es importante, ¿no? Gramsci dice el sentido común generalmente tiende a... ¿Cuál es el reto de la izquierda? Es cómo apropiarse y transformar este sentido común en buen sentido, ¿no? En un sentido transformador. Y yo creo que lo que estamos viendo es lo contrario, ¿no? Que la ultraderecha está potenciando lo conservador del sentido común. Lo vemos en lo que yo creo que ahora es lo que resumiría la agenda cultural de la ultraderecha, que es la cultura anti-woke, ¿no? Todo lo que es anti políticas de identidad, políticas de diversidad, ¿no? Cómo han articulado el antifeminismo en términos de el feminismo se ha excedido, hasta aquí hemos llegado, hay que recuperar cierta idea de la masculinidad, se han producido demasiados avances en cuanto a las leyes o a favor del aborto, se han producido también una desestructuración de la familia tradicional. Todo eso estamos viendo que ahí la derecha está dando una batalla, una especie de reacción cultural, igual que el multiculturalismo, que es el otro gran enemigo, ¿no? Todo aquello que va en contra, ¿no?, de lo que sea la comunidad homogénea o nacional y que está amenazando o que se traducen como amenazas a la soberanía y a la comunidad nacional, son inmediatamente, ¿no?, puestos como factores de peligro. Incluso el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente hablando de las teorías de la conspiración que surgen también durante la pandemia, el medio ambiente también, el cambio climático es una especie de teoría que se ha creado por las élites cosmopolitas para tratar de robarnos la soberanía nacional, ¿no? Entonces yo creo que esta especie de batalla cultural anti-woke, anti-diversidad, lo que llamarían conservadurismo ellos, pero que es más que conservadurismo, yo creo que es bastante útil para recoger este tipo de hecho político que nosotros sabemos como politólogos, que es que hay una crisis de soberanía, y una crisis de soberanía se traduce en una crisis de identidad. Entonces, ¿qué narrativa se puede usar para contar esta crisis de identidad? La ultraderecha ha elegido una narrativa reaccionaria, conservadora, para decir, nosotros queremos recuperar nuestra soberanía porque queremos mantener nuestra identidad. Nuestra identidad es nacional, es homogénea, es patriarcal y todo lo que está en contra de eso son amenazas de las élites, de la progresía, del cosmopolitismo.
etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tiene una narrativa potente, ¿no? Que hay que realmente, por estar basada en el sentido común, requiere tiempo, ¿no? Y esfuerzo y sobre todo experiencias políticas, tanto del sur global como del norte global, para mostrar cómo es posible, ¿no? Desmontar algunas de estas narrativas, algunas de estas falacias sobre las cuales se montan, ¿no? Este tipo de narrativas. Pues agradecemos muchísimo tus pertinentes, claras e inteligentes respuestas, estimado Óscar. Estamos seguros que el público va a agradecer mucho esta sesión. Seguramente nos va a pedir una segunda parte. Lamentablemente hemos llegado al final, Israel, de este capítulo, este episodio de nuestro podcast Culturas Políticas y Democracias en Disputa. Es parte de la segunda temporada, ¿no?, denominada Las Derechas en México, proyecto político y rearticulación actual. Agradecemos muchísimo a Óscar. Te pediríamos que continuaras en vinculación con nosotros, con nuestro programa, para poderte invitar a algunas otras actividades en las cuales podamos contar con tus brillantes participaciones, y esperamos al público que pueda también mantenerse al tanto de los siguientes episodios, en donde expertos y expertas seguirán analizando estos y otros temas relacionados con las derechas en México particularmente, pero también en el mundo, como lo pudimos ver hoy. ¿Qué te parece? Así es, excelente participación de Óscar, y bueno, todos los comentarios que hiciste pues nos hicieron pensar mucho igual en las derechas en América Latina, que se comportan al parecer a partir de una fórmula, ¿no? Parece que esta articulación internacional les hace seguir un guión de formas de actuar, de proceder y de construcciones ideológicas. Pues aprovecho para recordarle a nuestro amable auditorio que si quieren conocer más sobre este y otros temas relacionados con las derechas, les invitamos a visitar la plataforma digital interactiva y de investigación-acción Culturas Políticas y Grupos de Derecha en México, que pueden visitar en la página electrónica del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, www.uets.unam.mx. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, estimado Óscar, muchas gracias, querido Miguel Ángel, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Óscar. ¿Algo que quieras comentar al público? Pues muchas gracias, insisto, ¿no? Un gran esfuerzo el que están realizando desde ahí, y por el día que soy, lamentar, ¿no?, también la noticia de la muerte de Enrique Dussel, que es ha sido un gran faro, un punto de referencia. Yo creo sobre todo un ejemplo moral, político, y también una manera, leyendo su obra, una manera de pensar qué hacer con la nueva derecha y cómo combatirla, ¿no? Él nos ha dado muchas herramientas para ello. Yo creo que su legado está ahí y debemos continuar. Sin duda, Óscar. Muchísimas gracias, Óscar. Un placer compartir contigo. Este podcast es parte del proyecto de investigación sobre culturas políticas y democracia, realizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, con el generoso apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT. Conoce nuestro estudio completo en la plataforma digital interactiva Culturas Políticas de Grupos de Derecha en México, disponible en www.puets.unam.mx.